primera infancia y se culmina su desarrollo en la adultez, pero en las sucesivas etapas que van desde esta primera infancia, hay una relación entre cada una de las etapas, pero con características ya específicas, es decir, habla de una primera infancia con características específicas, de una adolescencia con características específicas y de una adultez con características específicas. Es decir, ya comienza a hablar de etapas. ¿Hay alguien que tiene encendido el micrófono, por favor, si lo silencia? Ella va trabajando distintas etapas, ¿no es cierto?, pero con características específicas y con conductas específicas. A partir de ese aporte de Charlotte Bühler, si comienza, Fabián, ¿puedes silenciar tu micrófono que parece que está haciendo interferencia? Ay, gracias. A partir de esto, ¿no es cierto?, de estos aportes de Bühler, es que comienza a hablarse en quienes trabajan investigación y demás para estudiar y analizar las adolescencias, comienzan a trabajar teorías que se convierten en universales y normativas. Pero hay un problema acá. El problema es que cuando se habla de normatividad, ¿sí?, o de teorías normativas, se vinculan con normalidad. Entonces aparecen todas las ideas de modelos cerrados, perfiles normativos cerrados, en donde si el adolescente presenta determinadas características, es normal. Si no presenta, es anormal. O no es adolescente, o es un adolescente que no se ajusta, ¿no es cierto?, a la normativa y a la universalidad. Perdón. Entonces acá vendríamos a decir que esto se ajusta muchísimo al paradigma monádico que plantea Emanuele, porque se dice que todos los sujetos cuyos desarrollos entran dentro de los parámetros de normalidad debían presentar ciertas características psicológicas acordes con su edad cronológica, pero independientemente del contexto sociocultural. O sea, excluye lo diádico, diría Emanuele, ¿sí? Ahí estamos haciendo una relación entre Urbano Junior y Emanuele, ¿se entiende? Entonces, el problema que se le presenta a la ciencia es superar este paradigma simplista, ¿sí?, o de la simplicidad, porque se comienza a observar que no todos los adolescentes procesan sus adolescencia o su etapa de la misma manera, aunque tengan la misma edad cronológica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se comienza a percibir, ¿no es cierto?, que existe más de una manera de ser adolescente, ¿sí? Entonces, comienza a entrar en crisis todas aquellas teorías que son llamadas normativas o universales, como puede ser la de Hessel, que por allí determina determinado orden o perfil. La idea de perfil es la que se cuestiona, la idea de modelo es la que se cuestiona, ¿sí?, porque son ideas cerradas en sí mismas que excluyen, ¿sí?, a quienes no manifiestan determinadas características. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, Urbano y June plantean a partir de acá 3 modelos teóricos que pueden coexistir en la actualidad, ¿sí?, y que toma partido, digamos, por cada uno de ellos, también en función de su ideología, ¿no? Acuérdense que acá estamos comprometidos ideológicamente. ¿Y qué dicen Urbano y Juni? Que resumiendo la historia de la psicología evolutiva hasta el momento actual, vemos históricamente, por eso yo aclaraba hoy cuando con la primera pregunta decía yo, no hablemos solamente en pasado, porque nosotros estamos utilizando en la actualidad aportes de cada una de estas teorías o modelos, ¿no? La idea de modelo teórico que plantean los autores, ¿no es cierto?,
son ideas generales y se puede vincular con lo universal, ¿sí? ¿Sí? Con la precaución conceptual que yo manifesté hoy al principio. En el modelo, los tres modelos que plantean los autores son mecanicista, organicista y contextual dialéctico. El modelo mecanicista, ¿no es cierto? El desarrollo está enfatizado, digamos, en las condiciones ambientales, ¿sí? Pareciera que en este modelo, el individuo es concebido como un sujeto que responde a determinados estímulos. Entonces, hay una idea de que todo el desarrollo de los adolescentes va a estar vinculado con el determinismo ambiental. ¿En qué términos? Si hay estímulos, ¿sí? Hay desarrollo. Si hay carencia, no hay desarrollo. Pero si hay sobreestimulación, tampoco hay desarrollo. Entonces, plantea la necesidad de que exista un equilibrio, ¿sí? Entre el organismo, entre el sujeto, digamos, y el medio ambiente. Las condiciones ambientales, o sea, habría una necesidad de que quienes constituimos, por ejemplo, la escuela, es quien estimula o no el desarrollo de la adolescencia. La familia es quien estimula o no el desarrollo de las condiciones de la adolescencia. Entonces, el modelo mecanicista da la idea de que el sujeto, si no tiene una influencia externa, no se puede desarrollar. ¿Sí? Parcializa el desarrollo humano. Parcializa. O sea, es una mirada parcial del desarrollo humano. ¿Sí? Donde hay como una sobreconsideración de lo externo para el desarrollo humano. ¿Sí? Muchos de estos ustedes habrán visto, sí. Importan los aspectos externos, sería. Claro, o sea, todo lo externo, por eso decía yo, si la escuela no estimula, el sujeto no se desarrolla. Si la familia no estimula, el sujeto no se desarrolla. Cuando nosotros sabemos que el estímulo está mucho más allá de la familia y de la escuela, más que nada en esta época. O sea, por eso digo, tenemos que hacer una lectura crítica de esto también desde nuestra mirada de lo actual. Hay una palabra clave en el texto que para mí resume este modelo teórico, que es irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que es unidireccional. O sea, es desde el medio ambiente hacia el sujeto. Es como si el sujeto no pudiera modificar nada del medio ambiente. Y nosotros sabemos desde otras teorías que los sujetos podemos modificar el contexto, ¿no es cierto? Entonces, ese sería uno de los modelos planteados por los autores. El modelo organicista, o sea, que este modelo mecanicista, nosotros lo podemos vincular con la teoría monádica de Emanuel. El otro modelo, llamado organicista, dice que el desarrollo de los sujetos está condicionada por la madurez biológica. ¿Sí? Es lo opuesto, si se quiere, del mecanicista, que el desarrollo estaba condicionado por el medio ambiente. ¿Sí? Y que existe, dice, un plan genético que determina las posibilidades del sujeto. Es como si nosotros naciéramos con un plan genético que va a decir cómo nos vamos a desarrollar, si nos vamos a desarrollar, en qué sentido nos vamos a desarrollar, cuál va a ser la calidad de nuestro desarrollo, independientemente del medio ambiente. O sea, es nuevamente una mirada sesgada y parcial del desarrollo de las personas, de los sujetos, ¿no? O sea que nuevamente estamos frente a una linealidad y frente a una irreversibilidad. ¿Sí? O sea,
lo que, lo que no tenemos nosotros, ¿sí? No se puede adquirir en la interacción con el medio. Eso sería más o menos la idea básica del modelo organicista. Puede ser, profe, que se relacione con lo que indica Hessel, que, por ejemplo, la evolución va de acuerdo a determinada edad, por ejemplo, la niñez de tal edad a tal otra, o sea, tipo todo lineal. Claro, por eso digo, en eso es parecido, se asemeja al mecanicista. Acá la idea del organicista es que el sujeto es un organismo vivo, ¿sí? O sea, vivo en el sentido de que es un sistema orgánico vivo en el sentido de que las disponibilidades del sujeto son las que marcan el desarrollo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, a mí me parece importante plantear esta línea de análisis de que es unidireccional, es irreversible, y son deterministas las dos. O sea, la mecanicista le da un carácter de determinismo al ambiente. Y el organicista le da un carácter de determinismo a las posibilidades del sujeto. ¿Sí? Por eso habla de un sistema orgánico vivo, que se relaciona con un ambiente, pero que no es influenciable por el ambiente. ¿Sí? Entonces, en ambos, las cuestiones o sea, que también desde esta mirada podríamos vincularla con la teoría monádica de Emanuele, ¿no? ¿Qué dicen los autores? El modelo mecanicista y organicista, en ambos el desarrollo humano se caracterizaría, en ambos, por los siguientes rasgos específicos. El carácter secuencial, que ahí sería lo de Hessel, lo de todo lo que sería perfiles, que estamos llamando nosotros. Etapas que estamos llamando nosotros, por ejemplo, también psicoanálisis con la teoría del desarrollo de la libido. Su unidireccionalidad, la irreversibilidad de los cambios y la transformación cualitativa estructural que estos suponen y su universalidad. Esos son los 4 caracteres que comparten estos dos modelos teóricos. Está en el texto lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? La propuesta, así como Emanuele propone que para que no exista un determinismo ni de el enfoque monádico ni el enfoque diádico, que haya una complementariedad de ambos, en esta propuesta que hacen Urbano y Juni, que toma Urbano y Juni, toman el modelo contextual dialéctico de Hegel, ¿no es cierto?, que lo que hace es que se entienda que hay una interacción, no hay una relación parcial, sino hay una interacción, ¿no es cierto?, entre las características del sujeto como sistema vivo, ¿sí?, pero con la realidad social y cultural en la que vive ese sujeto. O sea, ya sale de lo meramente universal, ¿sí?, y se va a trabajar las características diferenciales que tienen las realidades socioculturales, ¿sí? Por ejemplo, a grosso modo, la realidad sociocultural de una comunidad pequeña, no tecnologizada, y una comunidad mayor tecnologizada, ¿sí? Eso se daría, ¿no es cierto?, a una diferencia sociocultural. Incluye la relación, ¿no es cierto?, la interacción de ese sujeto particular, por sus características particulares, ¿no es cierto?, como sistema vivo, y lo ubica en interacción con esa realidad. Entonces, groseramente, ejemplificado sería Pedro, de 14 años, en la ciudad de Formosa, tiene una interacción con una realidad sociocultural diferente a Juan, de 14 años, en, yo qué sé,
en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que interactúa con una realidad sociocultural diferente, desde el idioma, la tecnología, etcétera, etcétera. Groseramente sería un ejemplo. ¿Por qué digo groseramente? Porque es muy simplista el ejemplo que estoy dando, pero es a los efectos de entender esta cuestión de realidad sociocultural que vamos a desarrollar en todo el programa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta relación, en este modelo contextual dialéctico? En primer lugar, la palabra dialéctica significa movimiento. La palabra dialéctica significa crisis y conflicto. La palabra dialéctica significa desarrollo. ¿Sí? La palabra dialéctica significa interacción. Fíjense, yo desde hoy estoy diciendo a propósito, relación no es lo mismo que interacción. La relación es unilateral, unidireccional. La relación es el medio de influencia en el sujeto, no el sujeto en el medio. O la relación es el sujeto es modificado por el medio y no viceversa. Sí, es unidireccional, es irreversible. Cuando hablamos de dialéctica, hablamos de reversibilidad. Hablamos de interacción. ¿Por qué? Porque interacción significa que lo que produce uno de los pares, ¿sí?, de esa relación, por ejemplo, el sujeto sobre el medio sociocultural, el medio sociocultural se modifica a partir de la acción del sujeto. O sea, cuando hablamos de interacción, hablamos de que ambas estructuras se modifican con la acción. ¿Sí? No es unilateral, sino que es bilateral e irreversible. ¿Sí? Por eso hablamos de interacción. En el modelo contextual dialéctico sería, relacionando con la propuesta de Emanuele, sería la relación de las dos teorías, las monádicas más las diádicas, ¿sí? No sería, digamos, una mirada parcial y sesgada y unidireccional e irreversible, sino compleja, bidireccional e irreversible, ¿sí? Donde los elementos se consideran sistemas, ¿sí? Y donde los sistemas interactúan y se modifican mutuamente. Entonces, a partir de esta concepción es que se desarrollan todas las otras teorías sobre las adolescencias. A partir de esta concepción es que podemos hablar de adolescencias con S y no de adolescencia. A partir de esta concepción es que podemos hablar de una problemática adolescencial de un sujeto situado en un contexto y en un momento histórico particular. A partir de esta concepción contextual y dialéctica es que se terminan, ¿no es cierto?, de configurar aquellas cuestiones que tienen que ver con el considerar a los sujetos de una manera histórica, ¿sí?, y contextualizada. Entonces, allí nosotros podemos hablar de cómo el sujeto resuelve sus problemáticas adolescenciales, cómo el sujeto tramita sus adolescencias en función de un contexto sociocultural particular. Nosotros tenemos que ir escuchando las cuestiones que están en nuestro entorno, ¿sí?, particular o no. Cuando escuchamos a los docentes hablar de sus alumnos, ¿sí?, escuchamos que siempre hablan de manera particular, ¿sí? Los de cuarto A, los de cuarto B, los de cuarto C. O sea, como que en esa manera de nominarlos, ¿sí?, están estableciendo una diferencia. Sería como, profe, darle una identidad
en sí a cada adolescente, cada uno tiene su particularidad, inclusive los grupos mismos, o sea, a partir de ahí, por ejemplo, hay diferentes grupos que tienen categorizaciones así de formas de vestir, formas de hablar, y a partir de ahí creo que se va constituyendo la identidad de cada uno, que va a ser totalmente diferente al resto de sus compañeros, creo yo, ¿no? Claro, no solamente diferentes. Sí, vamos a llamarlos diferentes en este sentido. Para acomodar, digamos, lo que venía diciendo con lo que decís vos. El modelo mecanicista y organicista y la teoría monádica por un lado y la diádica de forma aislada por otro lado, lo que hacen es concebir normalidades universales. ¿Sí? Exacto. Entonces, esas normalidades universales lo que hacen es producen un efecto alienante en los sujetos, ¿sí? Entonces, impiden, y ahí hablamos de adolescencia, claro. ¿tá? Claro, claro. Esas miradas alienantes impiden que el sujeto sea esencialmente quien es. Exacto. Y se comporte como esperan que se comporte para amoldarse a lo esperable. Eso es la alienación. Exacto. Como ¿sí? Alienar es anular al otro. Exacto. ¿Sí? Y que sea como yo pretendo que sea en función de este perfil, de este modelo, de estas características, de este ambiente. Por eso el mecanicista y organicista plantean estas cuestiones. Ahora, el contextual dialéctico se nutre de algunos aspectos de estos modelos mecanicista y organicista. ¿Por qué? Porque necesita hablar de un contexto y medio ambiente y necesita hablar de un sujeto biológico. Más que nada en la adolescencia, cuando tenemos la pubertad que tiene digamos, un núcleo biologista muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, no es que anula los otros dos modelos, sino que toma aquellos elementos, de ahí venía esa idea que yo decía hoy de tenemos que hablar de herramientas, ¿sí? Toma esos modelos, ¿no es cierto? Y se nutre de aquellos aspectos conceptuales que necesita para desarrollar su teoría. Entonces, para ir cerrando esta idea, ¿no es cierto?, que venimos trabajando. Tenemos que entender que este modelo contextual dialéctico no anula a los anteriores, sino que toma aquello que le sirve para poder explicar las adolescencias. Hablamos, enfoque mecanicista y organicista habla de una adolescencia singular. Enfoque contextual dialéctico habla de adolescencias. Tenemos otro elemento para relacionarlo con lo que trabajamos con Grassi y Córdoba. Entonces, todo cambio, desde este modelo contextual dialéctico, todo cambio ocurre si hay desorden, si hay crisis, si hay desequilibrio, si hay inestabilidad. Si no, no hay adolescencia. O sea, tiene que haber desorden, crisis, desequilibrio, inestabilidad, para que podamos hablar de adolescencias. ¿Qué dice este modelo contextual dialéctico? Que el sujeto es artífice de su propia construcción y construye la realidad, ¿sí? O sea, el sujeto es un sistema abierto que interactúa y genera una relación interdependiente. ¿De quién? De los otros, del medio, de los factores histórico-sociales, ¿sí? Es decir, el sujeto que no pudo adaptarse al aislamiento en pandemia, ¿sí? Se enfermó. El sujeto que pudo reconstruir su interacción con los otros de manera no presencial es un sujeto que demostró salud como un sujeto abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pudo realizar intercambios de otras maneras, tuvo herramientas y disponibilidades para hacerlo. ¿Sí? Entonces, las relaciones con los demás permiten que el sujeto se defina
por su mismidad. ¿Qué es la mismidad? Es el sentimiento que el sujeto tiene de ser él mismo diferente de los otros. La mismidad implica poner un límite entre yo soy este, no soy aquel. La mismidad es necesaria para que el sujeto pueda construir su identidad, para que el sujeto pueda construir esa identidad adulta de la cual estamos hablando en psicología evolutiva. Pero ¿qué pasa? Ese sujeto, en esa definición del límite de su mismidad, lo hace porque es un sujeto, dijimos hoy, es un sujeto abierto, un sistema abierto, ¿no? Es decir, el sujeto puede actuar con otros, dicen los autores, y en ese poder actuar con otros aumenta su posibilidad de desarrollo. ¿Sí? Se retroalimenta, es decir, es un sujeto que tiene una fuerza de desarrollo que le llaman sinergia, son sujetos sinérgicos, en el cual no tiene que esperar que otros hagan cambios por él, sino que él puede generar los cambios relacionándose con los otros, ¿eh? Entonces acá dejamos de lado esta idea que hablábamos hoy, ¿no es cierto?, de que es una idea lineal, o sea, una cuestión de la linealidad de la que hablábamos hoy. Bien, el sujeto tiene posibilidades de autoorganizarse por medio del intercambio, porque es un sujeto permeable. Permeable quiere decir que es susceptible de recibir influencias externas, acomodarse a esas influencias, generar nuevos comportamientos, porque tiene flexibilidad, generar nuevos comportamientos y adaptarse a exigencias del medio. Es un sujeto activo, es un sujeto que promueve cambios, no es un sujeto que espera que los cambios vengan de afuera. ¿Sí? En los modelos mecanicista y organicista, el sujeto es un sujeto pasivo. En el modelo contextual dialéctico, el sujeto es un sujeto activo. ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque tenemos que ir cerrando. Les voy a dar una consigna de tarea para la próxima clase. Creo que acá en el texto de Manuel le decía que se trata de una disfusión, un desorden, un desequilibrio que rompe la supuesta armonía de un orden establecido. ¿Puede ser eso también? Exactamente. Eso se vincula con el modelo contextual dialéctico que se propone en el texto de Juni, ¿sí? De Juni, sí. Bien. Bueno, muy bien. Yo les voy a dar como tarea, o sea, la próxima clase nosotros tenemos que terminar este eje 1 y vamos a trabajar Garbarino, Lerner, Duchaski y Viñar, ¿sí? Yo les voy a pedir, por favor, que revisen todo lo que tenga que ver con conflicto edípico, que hayan trabajado en primer año, en los 2 cuatrimestres, ¿sí? Que revisen el concepto de trauma, ¿sí? ¿Van anotando? Que revisen el concepto de trauma y que revisen el concepto de constitución yoica. ¿Sí? Desde la bibliografía que ustedes manejaron en las cursadas de primer año. ¿Puedo repetir, ¿sí? Profe? A ver, ¿quién me ayuda? Trauma, constitución yoica y conflicto edípico. Complejo edípico. Y conflicto edípico. ¿Estamos? Obviamente, cuando trabajan conflicto edípico, pero anoten si quieren, tienen que revisar el tema de mecanismos defensivos, ¿sí? ¿Qué son los mecanismos defensivos y cómo operan cada uno de ellos? Eso va a salir ahí cuando revisen conflicto edípico. Va a ser importante porque el teórico, en la próxima clase, aviso, y quien avisa no juega sucio, como dice el dicho, va a ser denso. Entonces, para que ustedes puedan interactuar conmigo también y que sea menos tedioso el marco teórico, ¿sí? Bueno, muy bien. Pero, yo voy a pasar, sí.
¿Puede repetir, por favor, los textos para la próxima clase? Garbarino, Lerner, Ya están en el programa, en la plataforma, puedes bajarlos, pero te digo lo mismo. Garbarino, Lerner, Duchaski y Viñar. Los capítulos están especificados ahí en el programa que está en plataforma, ¿sí? Para el eje 1. ¿Para la próxima clase? ¿Cómo? Para la próxima clase hay que leer, tener leído. Sí, eso vamos a trabajar. ¿Sí? Una lectura general, digamos, de esos textos, quienes no lo han hecho, pero revisen bien esas conceptualizaciones que le he pedido también, ¿sí? Bueno, rápidamente voy a tomar asistencia, voy a llamar a quienes no llamé hoy, en principio, ¿sí? Porque nos van a cortar enseguida el Zoom. A los que llamé ya nos voy a llamar nuevamente, ¿sí? Solamente a los que no llamé. Machado. Presente, profe. Maciel. Mancuello. Presente, profe. Mancuello, presente. Mancilla. Martínez Bárbara. Medina. Melgarejo Sofía. Mencia Talia. Profe, disculpe, no me ¿Sí? llamó. Melgarejo Melina. Porque ya te llamé hoy, estoy llamando a los que no llamé hoy. Ok. Por favor, solamente a los que no llamé hoy, por favor. Mencia Talia. Miño Mariela. Presente, profe, Miño Mariela. Miño Mariela, presente. Presente. Bien. Romina. Niña Romina. Montania. Moreira de Los Ángeles. Núñez Melanie. Presente. Ovelar. ¿Núñez Melanie está? Sí. Ovelar. Presente. Sonia. Ojeda Daniela. Olmedo Erika. Ortiz Díaz. Ortiz Gabriel. Ortiz Joaquín. Ortiz Juan. Oviedo Carmen. Panza Casati. Paredes Carla. Peralta Milagros. Pereira Batochi. Presente, profe. Pereira Batochi. Sí. Peroni. Picayo. Pineda Camila. Piris Ana. Quintana Micaela. Quiroga Matías. Ramírez Jennifer. Rolón Tamara. Romero Virginia. Presente. Virginia. Sí. Ruiz Iván. Salón María. Sanabria Fabiana. Sánchez Fabiana. Sánchez María. Santa Cruz. Santander. Presente, Santa Cruz Sofía. Sí, Santa Cruz. Bien. Scaglia. Presente. Sosa. ¿Escaglia? Sí. Sosa Jimena. Sotelo Ana. Trinidad. Uncos. Vázquez Blanca. Vera Maximiliano. Verón Herminia. Verón Milena. Yari Lautaro. Ávalo Silvia. ¿Qué vas a lograr en la FA? Ávalo Silvia. Cardoso, cerra tu micrófono, por favor. Báez Claudia. Cóceres Elizabeth. Lescano Xiomara.
Pereira Luz, Perunetti, Portillo Leticia. Bueno, estamos entonces. Profe, disculpe. Sí. ¿Sí? Yo terminé el Zoom y supuestamente tengo que perder la comisión. ¿Habría problema de pertenecer a esta comisión, por favor? Y tenés que hacer el trámite con la directora de carrera. Yo no sé si todavía está dispuesto a eso, pero el trámite se hace con la dirección de carrera. Nosotros no hacemos los cambios de comisiones. Bueno, disculpe. Tenés que hablar con ella y averiguar, ¿sabes? Bueno, y después y por la avisarnos. Pero mientras tanto, tu comisión es la A, ¿sí? La aviso entonces. Ok. Bien. ¿Estamos? Profe. Nos vemos el próximo. ¿Sí? A mí no me nombró Oviedo ¿Quién? Valeria. ¿Eh? Me nombró Oviedo Valeria. Me nombró en la primera lista que tomó a las 7:30, pero ahora no me nombró. No, es que yo ahora llamé a los que no habían dicho presente en la primera llamada. Nada más. Ah, bueno. Ok. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Yo tengo una sugerencia antes de que termine la clase. Ya A que ver. la próxima clase vamos a tener muchos textos, creo que sería de apoyo poder hacer algún tipo de PowerPoint o algo para que nos podamos guiar con las ideas claves de cada autor. Yo siempre uso PowerPoint. No, yo digo Hoy usé porque PowerPoint. claro, porque Ah. esta vez no usó, por eso nomás. No, es que hoy usé PowerPoint. La primera parte de la clase usé. Bueno, vemos entonces cómo seguimos el próximo miércoles. Sí, Hasta luego. Ok. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego.